esa alegría, con ese gozo recibimos a nuestro pastor José Quito, con fuertes palmas y palmas también para nuestro Señor Amén. Jesucristo. Bendiciones. Bueno, han transcurrido casi 2 horas, amados hermanos, de haber comenzado el servicio, que es el servicio previo al día central, que es por supuesto, el día de mañana. Y toda esta presentación de nuestros hermanos a través de los ministerios o del ministerio que el Señor les ha concedido está siendo de bendición para nuestras vidas. Algunos saltamos más que otros, otros nos alegramos un poquito más, otros nos alegramos solamente moviendo el dedo del pie gordo o el dedo gordo del pie, pero estamos alegres. No todos saltamos, no todos brincamos, pero estamos alegres, estamos contentos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí. Todo está muy bonito esta noche. Creo que cada uno de ustedes va llevando en su corazón una marca de lo que este servicio está dejando, una marca en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿no? Yo disfruté mucho con mi hermana Karina, lindo su ministerio, hermana, Dios la bendiga. Nos recomendó el pastor Marco Vaca, y qué bien esas recomendaciones, porque necesitamos siempre tener invitados que puedan traer a través del ministerio que el Señor les ha dado una bendición para edificar la vida de la iglesia. Que Dios siga usando el ministerio de nuestra hermana Karina. Un aplauso por ella, amada iglesia, que Dios le bendiga. El coro hizo una presentación muy bonita, me gustó, estaba disfrutando de ello también. Así que todo está hasta el momento muy lindo, pero esto no se termina acá. Estamos en la mitad del programa, así que todavía nos faltan un par de horas y luego vamos a estar todos escondidos detrás de un plato. Pero antes de entrar a ese punto, vamos a entrar a otro plato. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a disfrutar de la cena del Señor a través de su palabra. Amén. Y ese es el punto en este momento. Vamos a meditar en ella. Nuestros hermanos, directores del programa, habían hecho una pregunta, ¿verdad? ¿Quién ganó? ¿Ya se le dieron el premio? ¿Todavía no le han dado el premio? Después le van a dar el premio. Muy bien. Bueno, yo tengo mi premio ya. Además de la hermana Noemí Llanos, los que vinieron ayer, recuerdan que hablamos de la iglesia. La iglesia es una, sí, de eso hemos hablado. La iglesia es una. Pero también hablamos de que la iglesia, es una. Esa es una verdad que la Biblia enseña, por supuesto. Pero hablamos también de la iglesia visible y de la iglesia invisible. ¿Se acuerdan? Muy bien. La iglesia visible es una, verdadero o falso. Porque si hay iglesia visible e invisible, aunque la iglesia del Señor es una, pero dijimos que la iglesia invisible hace su expresión en las iglesias locales. Entonces, pregunto, ¿dónde ubicamos a las iglesias locales? Aquí hay una iglesia, la IPAD. Hablamos que en Guadalupe, Pacanguía, Chiclayo, Trujillo y en cualquier otro lugar del mundo donde hay un grupo de creyentes que ha puesto su fe en Cristo, allá hay una iglesia. Esa iglesia es visible. Muy bien. La iglesia visible es múltiple, ¿verdadero o falso? Estamos recordando, verdadero, es de reflexión. Estamos hablando sobre la iglesia. La iglesia invisible es una. No hay dos iglesias invisibles. Jesús no dijo levantaré iglesias. Jesús dijo levantaré mi iglesia. No dijo la iglesia son varios cuerpos.
No, dijo, la iglesia es un cuerpo. Por eso decimos que la iglesia es una. Entonces, la iglesia invisible es una. La iglesia universal es una. Iglesias locales, muchas. En las iglesias locales encontramos creyentes no creyentes, es decir, creyentes nominales, de nombre, pero no son creyentes en sí. También encontramos creyentes que no pertenecen a una iglesia local o institución. Hay casos bíblicos de ello. Un caso es el que murió junto a Jesús. Ese ladrón no tuvo oportunidad de asistir a una iglesia, pero creyó en Jesús, parte de la iglesia invisible universal. Hay gente que usted ha predicado probablemente y ha regresado a su sitio, un lugar remoto donde vive, allí no hay una iglesia, pero si fue tan sincera su conversión y puso auténticamente su fe en Jesucristo, entonces es parte de la iglesia universal. Hay gente que se ha convertido, aunque en el lugar donde viven no hay una iglesia que congregan, pero es parte de la iglesia. Y luego tenemos los creyentes que pertenecen a una iglesia local y por ser auténticos creyentes genuinos y verdaderos discípulos de Cristo son parte de la iglesia universal. Todo eso es el resumen del mensaje de ayer. Hoy continuamos hablando sobre la iglesia. Ahora tenemos eso, gracias. Un aplauso por los que están aquí en la computadora. Mi hermano Steve, mi hermano Harlow. Muy bien, para que usted no lo olvide, hoy vamos a hablar sobre, lea, pero lea más fuerte. El que habla más fuerte va a tener 2 platos de aguadito. Metáforas de la iglesia o metáforas e imágenes de la iglesia es el tema de esta noche. Ahora, una metáfora. La metáfora o las metáforas eran recursos literarios que los apiógrafos, escritores de la Biblia, utilizaron para expresar verdades profundas, realidades o conceptos divinos, o a veces también para explicar o sostener algunos elementos, algunas realidades, usando comparaciones relacionadas o semejantes. La Biblia está llena de metáforas. Los profetas usaron metáforas, los salmistas usaron metáforas, y en el Nuevo Testamento hay muchas metáforas. Una metáfora, por ejemplo, si yo digo, su niño es un angelito, ¿a qué me estoy refiriendo? Literalmente no es un angelito, pero estamos tratando de decir que su niño es tranquilo, ¿me entiende? Esa es una metáfora, una comparación. Usamos para ilustrar una realidad, un concepto. Lo comparamos con una imagen, una figura relacionada o semejante. Si yo digo, por ejemplo, mi hermana es un mar de lágrimas. No es que ella sea un mar, aunque es ancha como el mar, pero no es el mar. Lo estoy utilizando para decir, mi hermana llora mucho. ¿Sí me entiende? Es una metáfora. Y la Biblia tiene muchas metáforas. Una de ellas, por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra. No es una lámpara literalmente hablando, pero es para expresar la característica, el carácter, la naturaleza de la palabra de Dios. Es una lumbrera a nuestro caminar, a nuestra conducta. Muy bien. Así como estas metáforas, los escritores del Nuevo Testamento de una manera especial utilizaron imágenes, metáforas para referirse a la iglesia. Y de eso vamos a hablar, metáforas de la iglesia. Hay muchas metáforas acerca de la iglesia. La iglesia es labranza de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el pueblo de Dios. Es una metáfora. La iglesia es real sacerdocio,
pueblo escogido o linaje escogido. Eso es una metáfora. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. No es que usted sea sal, aunque bueno, siempre está salada, pero usted no, literalmente no es sal. Nosotros no somos literalmente sal, pero es una verdad para ilustrar, o digamos una comparación, ¿sí? Una comparación que ilustra lo que representamos como iglesia o lo que la iglesia representa en el mundo. Muy bien, pero hay tantas metáforas. Yo escogí solo 4 para poder abordarlas y poder comprenderlas. 4 metáforas. Vamos a tratar de aprenderlas. Quién sabe no alcanzamos a hablar de las 4, pero al menos usted se lleva una idea. Vamos a hablar de las siguientes metáforas. Todavía no la coloque y yo le hago la indicación, pero vaya aprendiendo. Es bueno aprender, es bueno memorizar. Para eso viene usted. Nos deleitamos con los cánticos, alabamos al Señor, pero a partir de este momento es Dios hablando a nuestra vida, es hablando a nuestros corazones. Nos edificamos siempre a través de la palabra de Dios. Cristo edifica su iglesia a través del testimonio profético y apostólico. Esto es, a través de lo que los profetas escribieron y lo que los apóstoles enseñaron, y ha quedado registrado en lo que nosotros llamamos Biblia. Tenemos el privilegio de tener la Biblia completa. Los hermanos del Nuevo Testamento no lo tenían. Ellos leían o leyeron solo el Antiguo Testamento, la conocían como las Escrituras. Ellos no tenían toda la Biblia como lo tenemos nosotros. 200 años después de Cristo, recién comenzaron a preocuparse por tener la Biblia completa. Entonces, después de 200 años, la iglesia tuvo la Biblia completa como la tenemos hoy. Así que es un privilegio en el siglo XXI tener la revelación de Dios completa para edificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, 4 metáforas. Primero, vamos a darle premio a los que van aprendiendo. La iglesia es una familia. Esa es la primera metáfora. Repito, la iglesia es una familia. Esa es una metáfora. 2, la iglesia es templo de Dios. 3, la iglesia es el cuerpo de Cristo. 4, la iglesia es la novia de Cristo. Ahora repito, 4 metáforas acerca de la iglesia. La iglesia es como una familia. La iglesia es como un templo. La iglesia es como un cuerpo. La iglesia es como una novia o esposa. Ya están las 4. Listo. ¿Quién ya se lo sabe? Puede venir y yo le voy a dar un obsequio. ¿Quién ya se lo sabe? Pero ya. ¿Quién lo aprendió? Mnemotecnia. Hay que memorizar. Las cosas importantes las memorizamos. Usted aprende, si se enamora, usted aprende el número de teléfono del chico o de la chica que le gusta. Lo aprende de memoria su nombre, la calle donde vive. Entonces podemos aprender también. Y bueno, las cosas de Dios, la palabra del Señor, todo lo que se enseña de la Biblia siempre son importantes. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? Usted lo tiene. Puede pasar, y luego la hermana Karina también. Muy bien. La hermana Linda, vamos a escuchar. Listo, mira el público y recite las 4 metáforas de las que vamos a hablar esta noche. La iglesia es la familia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el templo y la iglesia es la novia o esposa de Cristo. Muy bien, un aplauso por nuestra hermana Linda. Lleve su revista a crecer y siga creciendo en el Señor. Ya no siga ensanchándose más, pero siga creciendo en el Señor. Mi hermana Karina, pase. Muy bien. Lo va a hacer bien, seguro que sí. Bueno, la iglesia es la familia de Cristo, la iglesia es el templo de Dios, la iglesia es el cuerpo y la iglesia es la novia y la esposa. Amén, muy bien. Lleve su revistita a crecer para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Muy bien, ya tenemos 2. ¿Quieren otros? ¿Alguien más? Es como la familia. Hermano Joel. Ya.
Ahora estamos en una discusión con los teólogos aquí de que es cómo. No, no es cómo. Le voy a corregir yo a ellos. Se han metido con un maestro. Se usa el cómo cuando es un símil, pero cuando es una metáfora se omite el cómo porque la comparación es directa. Así que ya perdieron. No, yo le agregué el cómo para darle la entonación. Pero en términos técnicos, la metáfora es una comparación directa, omite la expresión cómo. El símil sí. Díganle a esa zorra, esa es una metáfora. Porque va directo. Jesús en referencia a Herodes. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Metáfora, porque la comparación es directa. ¿Y cuándo es cómo? O cuando es un símil, cuando se interpone la palabra cómo. Ahora no recuerdo un ejemplo, pero sí lo hay, por supuesto. Acaba uno. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas. El cómo estaba presente. Listo. Muy bien, como no hay que discutir eso, pero en una clase de hermenéutica lo hacemos. Vamos ahora al primer punto. La iglesia es una familia. Ahora sí, mis asistentes, eso, pero no van a lograr verlo, salvo que usted tenga ojo biónico. Pero lo puede ampliar. Eso, no importa que no se vea la figurita, pero lo importante es la letra y después lo puede reducir. Muy bien, vamos con los textos bíblicos. Esto es importante porque cada vez que vamos a sostener vamos a sostener o fundamentar una verdad que vamos a enseñar, tiene que estar en la palabra de Dios. Lea conmigo 2 de Corintios 6, 18. Arribita, lea conmigo si puede leerlo. ¿Qué dice allí? 2 de Corintios 6, 18. Seré para vosotros por padre. ¿Qué más? Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí nos detenemos y comenzamos la explicación de la primera metáfora. La iglesia es como una familia. ¿Sí? ¿Por qué se dice que la iglesia es como una familia o que es una familia? Porque al igual que en una familia natural, en la familia espiritual hay un padre y hay hijos. En la familia natural, por supuesto, hay papá, mamá e hijos. En la familia espiritual no hay mamá, pero sí hay papá espiritual, hay padre espiritual. Y el texto lo acaba de confirmar. El Señor dice en 1 de Corintios o 2 de Corintios 6, 18, seré para vosotros por padre. Y en efecto o en consecuencia ustedes me serán hijos e hijas. No dice esto el pastor, no dice esto los diáconos, no lo dicen esto los teólogos, lo dice el Señor Todopoderoso. Si Él es nuestro Padre, en efecto los creyentes somos hijos e hijas. Ahora, como Padre, Dios nos protege como te protegía tu papá. Ahora, es probable que algunos de ustedes no se identifiquen muy bien con el término Padre, porque el Padre o estuvo ausente, murió, quién sabe, o se fue de casa y no volvió. Entonces dice, si es Padre. Algunos cuando vienen a la iglesia y se les enseña acerca de Dios como Padre, es muy débil la percepción, la manera en cómo van a concebir el concepto. ¿Por qué? Porque no tuvieron un padre que los protegiera. Pero quienes hemos tenido un padre que se desveló, que nos protegió, que nos auxilió, que nos sostuvo sobre sus manos o nos puso sobre sus hombros, podemos entender que ese padre estaba allí para proteger. La idea de Pablo cuando utiliza el término padre es decirnos, ¿sabe qué? Él es el protector, Él es el proveedor, y ese es un privilegio grande que tenemos los creyentes al ser parte de la iglesia. Oiga, es un privilegio grande. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos nos llenamos de optimismo y de entusiasmo al reconocer que tenemos un Padre Celestial que nos protege, que provee en nuestras necesidades,
Que durante estos 44 años Él nunca dejó de sostener a su iglesia como Padre que es. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria al Señor, porque Él nunca se olvida de sus hijos. Quién sabe, tu padre se olvidó de ti. Se fue de casa, se fue del hogar, te dejó en el desamparo, pero tu Padre Celestial jamás. Ahora, esta idea, esta metáfora nos encanta, de ver a Dios como nuestro Padre, pero aquí, escuche, aquí va lo otro. Ese es un lado de la moneda, es un privilegio que Dios sea nuestro Padre. Es un privilegio recibir su protección, pero esto tiene otra expresión también. El otro lado o la otra cara de la moneda es que si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y como hijos tenemos que obedecer sus mandatos, porque un padre cuando está en la casa o un padre en la familia protege, pero también establece las normas. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un padre. Ahora, cuando usted lee 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17, usted va a encontrar un mandato, una norma que el Padre ha establecido. Él dice: salgan de lo que es inmundo, no toquen lo impuro y seréis mi pueblo. Y entonces añade en el versículo 18: yo seré para vosotros como un padre y ustedes serán hijos e hijas. ¿Por qué la iglesia es como una familia? La iglesia es como una familia porque así como en una familia natural hay hermanos, en la iglesia también hay o existen o nos tratamos como hermanos. Algunos partidos políticos tratan a sus miembros como compañeros. Que vive Lapra, compañero. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dijo la hermana Yahvé. Los apristas era la manera en cómo se consideraban. Compañero, compañera, sí. Las fracciones guerrilleras, camarada. Camarada Carlos, camarada Chicho, camarada Agapito. Bueno, ellos no han sido terrucos, hermano, por si acaso, solo estoy haciendo la comparación, que las fracciones guerrilleras usan ese término entre las personas que integran un cuerpo guerrillero. En la empresa el término que se usa es socio. ¿Ustedes son sucios o socios? Las dos cosas, dice. Pero en la iglesia, el término favorito para tratarnos entre nosotros, ¿cuál es? Hermano, ¿cómo está, hermano? Hermana, ¿cómo está usted? Los escritores del Nuevo Testamento usaron ese término, hermano, del griego adelphoi o adelphos, de la cual viene también la palabra Adolfo. ¿Alguien se llama Adolfo? Adolfo significa hermano, pero en el griego es adelphois. Ese término era tan especial, especialmente para Lucas, que lo usó 32 veces en el libro de Hechos, donde se relatan las acciones de la iglesia. Usó 32 veces ese término, hermanos. Luego el apóstol Pablo también usó esta palabra. Por ejemplo, cuando Pablo quiso que la iglesia romana diera la bienvenida y ayudara a Febe, la llamó nuestra hermana Febe. Pedro, cuando quiso elogiar a Silvano, que es Silas, lo llamó fiel hermano. Cuando los escritores apostólicos querían dirigirse a toda una congregación con frecuencia, lo llamaban hermanos o hermanas. Ahora, en mi casa o en mi familia, papá, Vidal Quito Cueva, mamá, Acela Adelelma Vázquez Quispe. Y el hijo mayor, ¿quién cree que es? Lo llevo al pollo a la brasa, el que adivina. Muy bien, yo lo llevo, usted paga. Hasta uno aquí. José, yo soy el hermano mayor. Tengo mis hermanos que son menores. Mi hermana Ru nació después de 1 hora. No podía salir del vientre de mi madre. Le saqué de los pelos. Cuando llegó al mundo, sin pelos, se quedaron los pelos allí en el piso. Tuve que sacarla de todas maneras a mi hermanita. Mellizos. Luego mi hermano Marcos.
Él no podía salir, mi papá le jaló de las orejas, por eso tiene las orejas grandes. Luego vino mi hermano Joel, él no quería salir, lo jalaron de la nariz. Yo soy el hermano mayor. En la familia espiritual también tenemos un hermano mayor, se llama Cristo. Denle un aplauso, Él es nuestro hermano mayor. Mire lo que dice, vamos. Hay un texto, ¿no lo colocaron? Estamos aquí a ver. Eso, Romanos 8:29, ahí está. Mire, lea conmigo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Qué más? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y los hermanos mayores tienen que dar un ejemplo a los hermanos menores. ¿Entiende por qué a Abigail le puse tanta demanda a usted? Sí. Yo le dije, nos sentamos seriamente para conversar sobre asuntos del amor. 18 años, le digo, hija, tienes que estudiar. Si tú estudias y si tú terminas la carrera y si tú te gradúas, vas a ser un ejemplo para tus hermanas de que ese es el camino. ¿Qué te parece? Bueno, lo pensó bien y lo hizo esperar al gordito. Gracias a Dios que el gordito fue paciente. Eso es, cuando uno está enamorado, es paciente. No importa si es antes desesperado, espera. Puede cantar, espera, que espere. Bueno, el hermano mayor, la hermana mayor, Cristo es nuestro hermano mayor y es el ejemplo para nosotros. Es el prototipo, es el ejemplo emblemático por excelencia. ¿A quién miramos nosotros, los hermanos en la familia del Señor? Así que debemos procurar parecernos cada vez más a nuestro hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es un desafío parecernos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Es un desafío parecernos al hermano mayor. A veces nuestras debilidades, a veces nuestra conducta no reflejan la imagen del hermano mayor. No refleja. Aún así, Él sigue siendo nuestro hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Él sigue siendo nuestro hermano. Es más, aunque nos comportamos a veces mal, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 2:11 dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos como tales. Él es nuestro hermano mayor. Él no se avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque Él entiende, Él comprende que la imagen de Él se está formando, que todavía no se ha formado en su totalidad. Aquel que la buena obra comenzó, Él también la perfeccionará. En ese trayecto de ir pareciéndonos a Cristo cometemos errores, le hacemos quedar mal a nuestro hermano mayor, pero Él nos sigue amando. Él se sigue identificando con nosotros y nos dice, también eres mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, alabe al Señor. No importa cómo usted se comportó, el hermano mayor dice, no me avergüenzo de ti, tú tampoco te avergüences de mí, porque si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré también de ti arriba. ¿Metemos las patas? Sí, pero Él se identifica con nosotros. Él es el primogénito, Él es el hermano mayor. Pastor, ¿y cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo llegamos a pertenecer a la familia de Dios? Mire, Juan 1:12 es un texto bastante conocido, creo que la mayoría lo sabe. Juan 1:12. Mas a todos los que le creen, a los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchó esa expresión? Hijos de Dios tiene que ver con familia. Así que Juan está diciendo, la manera en cómo llegan a pertenecer a la familia de Dios es poniendo su fe en Jesucristo. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes han puesto su fe en Jesucristo realmente? ¿Cuántos de ustedes colocaron su esperanza o la esperanza de sus vidas en Jesucristo? Si usted auténticamente puso su fe en Jesucristo, usted es miembro de la familia de Dios. Sí, eso dice la palabra del Señor. Pablo
enfatizó este mismo principio. Efesios 2, 13 y 19. Podemos leerlo juntos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ¿dónde estaban? Lejos, habéis sido ahora hechos cercanos, próximos por la sangre de Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted es miembro de la familia de Dios. ¿Cómo llega a ser miembro de la familia de Dios? ¿O cómo llegó a ser? Cuando puso su confianza en Jesucristo, cuando puso su fe en Cristo, usted pertenece automáticamente a la familia de Dios. De modo que pertenecer a Cristo es pertenecer a la familia de Cristo. La IPAC es la familia de Cristo también. Denle un aplauso al Señor. Somos una familia en el Señor. Hemos creído en el Señor. Hemos puesto nuestra fe en el Señor. Y eso nos da el derecho y el privilegio de ser de la familia de Dios. La segunda metáfora. ¿Cuál es la segunda metáfora? Se olvidan rápido. La iglesia es templo de Dios, o como un templo ahí. Muy bien. ¿De dónde sacamos esta metáfora? La vamos a leer. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Pablo pregunta a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben eso? Lo ignoran. Y sigue diciendo: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quiénes? El cual sois vosotros. ¿Qué más dice? Santo es. Yo coloqué el texto para que usted pueda leer conmigo. No sé si le alcanza a ver, pero sería bueno que usted leyera eso, para que usted vea de que lo que se está enseñando se está fundamentando con la palabra del Señor. Sois templo de Dios. Esa es la segunda metáfora. Y cuando Pablo dice que la iglesia, que los creyentes somos templo de Dios, literalmente está diciendo: ustedes son santuario de Dios. Y esa expresión, santuario de Dios, diga conmigo: santuario. De nuevo, santuario. Esa palabra santuario es la que literalmente está allí. Vosotros sois santuario de Dios. Y está conectada, relacionada con el lugar santísimo, lo cual nos remonta al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubieron dos tipos de templo. El primer templo fue un templo portátil, el tabernáculo. El segundo templo fue un templo, ya es un edificio en sí, más fijo, más estable. Bueno, mire, es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque en ambos templos, ya sea en el templo portátil del tabernáculo o en el templo de Jerusalén que levantó Salomón, estos dos recintos religiosos fueron lugares donde Dios hizo morada. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 5:8: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y cuando Salomón terminó de construir el templo, Dios se le apareció para ofrecerle su presencia en aquel recinto, en aquel coloso religioso, y le ofreció, le prometió lo siguiente. Segunda de Crónicas 7, 15 y 16. Ahí están los versículos. ¿Y qué dicen? Dios le dice a Salomón: ahora estarán abiertos mis ojos. ¿Qué más? Atentos mis oídos a la oración en este lugar. En este lugar, es decir, en el templo que Salomón había construido. Versículo 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa, en referencia al templo, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí
para siempre. Él está prometiendo su presencia en este recinto, en este edificio que Salomón había construido. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto confirmado con la sangre de Cristo en la cruz, la morada de la presencia de Dios ya no es más un recinto, ya no es más un edificio, es un pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es un pueblo, es la iglesia. Ya no es el templo, ya no son las cuatro paredes. Cada uno de nosotros, eso es en sentido individual, cada uno de nosotros somos templo de Dios. La iglesia misma es el santuario de Dios. Ya no es un edificio, ya no es un templo físico, sino la iglesia misma, y en ella hace morada la presencia de Dios a través de su Espíritu. Por eso que Pablo dijo en el versículo 16, capítulo 3, segunda de Corintios, aquí está en el tercer texto, el cuarto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia es templo del Espíritu, tanto individual como colectivamente hablando. Escuche, esta metáfora se aplica en dos sentidos: en el sentido individual como en el sentido corporativo. En el sentido individual, es decir, cada creyente, usted solo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Donde usted va, lleva consigo la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted se para en un parque, usted es un hijo de Dios, usted es templo de Dios, usted lleva la presencia de Dios, usted está en ese parque y la presencia de Dios está con usted. ¿Cuántos lo creen? Cuando usted se pone a predicar, pueden haber 40, 50 personas que están allí escuchándole, no creen en Dios, pueden decir tantas cosas de usted. Usted solo basta. ¿Sabe por qué? Porque en usted está la presencia de Dios, porque en nosotros habita o ha hecho morada el Espíritu Santo. Cada creyente, en el sentido individual, es santuario del Espíritu Santo, es santuario donde mora la presencia de Dios. Y lo que es cierto en sentido individual también resulta ser cierto en el sentido colectivo. Por eso que esta metáfora aplica tanto en lo individual como en lo conjunto, en lo colectivo. Tercera metáfora. Esta tercera metáfora la voy a omitir, puede usted colocarla. ¿Cuál es la tercera metáfora? La iglesia es como un cuerpo. Yo he predicado aquí en la iglesia sobre la iglesia como cuerpo, así que lo pasamos por alto hoy y nos vamos a la cuarta metáfora. Pasemos a la cuarta metáfora, por favor. La iglesia es la novia o la esposa. Cuatro metáforas. La tercera la habíamos explicado creo que hablamos en una celebración del Día del Señor. Así que es lo mismo. Como cuerpo de Cristo, solo diré esto: la iglesia es una y a la vez, bueno, lo diría así mejor. La metáfora del cuerpo enfatiza la unidad de la iglesia y la diversidad. Unidad y diversidad. Unidad porque un cuerpo, no dos cuerpos. Diversidad, ¿por qué? Porque ¿cuántos miembros tiene el cuerpo? Muchos. ¿Se acuerda que hablamos? Muchos miembros, pero en un solo cuerpo. Y cada miembro cumple una función. Esa función que cumple da vida orgánica al cuerpo. Del mismo modo, cada creyente, cumpliendo su don, su ministerio en la iglesia, edifica y da vida, da vitalidad a la iglesia. Pasamos a la cuarta metáfora. La iglesia es como una novia. La iglesia es como una novia o como una esposa. Usted va a encontrar ambas expresiones, novia, esposa especialmente. Pero hay que entender esto, porque si tomamos tan literal esto, la iglesia es la esposa y el esposo lo abandonó, se ha ido. La iglesia es la esposa, sí, pero es esposa en el sentido o considerando el trasfondo judío de lo que era una esposa.
Aquí hay que explicar eso para entender mejor la metáfora, ¿sí? Pero antes de explicar esto, permítame aclararle algo. Cuando decía que la iglesia es templo del Espíritu, le dije que se puede aplicar de dos maneras: individual y corporativo. Pero la iglesia, cuando decimos que la iglesia es novia o esposa, escuche, eso solamente tiene un sentido corporativo, mas no individual. Imagínese este caballero que le ande diciendo a su familia y a sus amigos: yo soy la novia de Cristo. Él mismo se ríe. Imagínate entonces tú andando por allí, tú varón, hermano creyente que eres varón: yo soy la novia de Cristo. Tu familia y tus amigos te van a mirar raro. No existe la idea de que un creyente solo es la novia. Por eso que la metáfora aplica en un sentido de conjunto, de cuerpo, de muchos, colectivo, no individual. Ahora, algunas de ustedes, hermanas, son solteras y están solteras. Mi hermana Ruth, por ejemplo, está soltera. ¿Cuántas solteras han venido aquí al IPAD hoy? Ahora nadie soltera. Ahora, si usted es soltera y anda por ahí diciéndole: yo soy la novia de Cristo, yo soy la novia de Cristo, también le van a mirar rara a usted. Porque no aplica en el término o en el sentido individual novia. Los católicos sí aplican en sentido individual para una casta que ellos llaman monjas. Sí, en la concepción católica, el catecismo de la Iglesia Católica enseña que las monjas han sido místicamente desposadas con Jesucristo, de manera que representan una imagen escatológica de esta esposa con el Señor Jesús. Así que no ande usted por allí diciendo: hermanita, porque se quedó soltera y halló consuelo: ay, no me casé o no me caso, pero mi esposo, mi novio es Cristo. No aplica en el sentido individual, pero sí en el sentido colectivo. ¿De dónde entonces sacamos la idea de que la iglesia es la novia o esposa? Leemos Efesios 5, 25 al 27. Lean ustedes conmigo. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí viene, aquí sí hay un símil. Así como Cristo amó a la iglesia y ¿qué más? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuche, el novio, nuestro Señor Jesucristo, ha escogido con sacrificio y amor a la iglesia para que sea su novia. Repito, Cristo tomó la decisión de escoger a la iglesia como su novia, pero una elección con sacrificio, con amor, de manera que Él dio su vida en la cruz del Calvario y nos llama a nosotros en conjunto, la iglesia, mi novia o la esposa de Él. Ahora, pero el esposo se fue. Aquí tenemos que explicar el trasfondo judío de lo que significa el desposorio. Es mejor decir, la iglesia está desposada con Cristo. El desposorio judío ya era lo que nosotros en nuestra cultura es un noviazgo. Pero el noviazgo judío era un noviazgo en términos legales. Uno podría divorciarse de la novia. Bueno, eso no ocurre en nuestra cultura. Para que uno se divorcie, tiene que casarse. Pero en el trasfondo cultural judío, cuando una pareja se enamoraba, y entonces el papá del muchacho iba y conversaba con la familia de la chica, y entonces le decía: señor Ramiro, shalom, la paz con usted, yo soy Isaías, mi hijo es Pedro, vengo a pedir la mano de su hija Madeleine. En el tiempo judío, pedir la mano, ennoviarse con ella, ya era un asunto legal. Por eso que José, que estaba desposado con María, cuando
se enteró de que María estaba embarazada, trató de separarse o divorciarse en lo secreto. ¿Por qué? Porque una denuncia pública acarrearía la muerte de María, porque ya el desposorio en sí o el noviazgo judío ya era en sí un matrimonio legal. Lo único que estaba esperando la chica después que le pedía la mano es que el novio llegue en algún momento para casarse o consumar ese matrimonio. Esa es la figura, y por eso que la iglesia es presentada como la novia. ¿Y cuál es la responsabilidad de la novia hasta que el novio llegue? ¿Cuál es la responsabilidad? Esperar, dice. Mire, 2 Corintios 11:2, lea conmigo, ahí está, la responsabilidad de la iglesia. Aquí vendría a ser el texto intermedio, 2 Corintios 11:2, lea conmigo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿Para quién? Para Cristo. Entonces, escuche, por implicación, la responsabilidad de la iglesia como novia desposada con Cristo es mantener su pureza hasta cuando Cristo venga por ella y celebren la boda matrimonial, de la cual Apocalipsis 19, 7, 8 habla. ¿Qué dice Apocalipsis 19, 7 y 8? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué cosa dice? Se ha preparado. Diga eso conmigo, la esposa se ha preparado. Hasta que el novio llegue, el esposo llegue, la iglesia está preparándose. Y a ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué manera? De lino fino. Mire ahora lo que viene. Limpio, resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La responsabilidad de la iglesia como novia y como esposa o como desposada de Cristo es mantenerse pura hasta cuando Cristo venga. Amén. Esa es la responsabilidad. Una responsabilidad que hemos de mantener siempre con fidelidad. Sin embargo, la extensa espera ha hecho muchas veces que la novia se olvide que está desposada y a veces muestre una conducta no propia de una novia comprometida. A veces esta novia está mirando más lo temporal que lo eterno. Está colocando sus ojos más en las cosas de este mundo que en las cosas venideras. Eso suele suceder. ¿Ha escuchado usted la historia del príncipe y su novia campesina? Escúcheme, ya estoy por terminar, pero escuche esto y reflexione mientras va escuchando el comentario de esta historia del príncipe y su novia campesina. Allí vamos a encontrar ilustrada en esta historia lo que suele suceder con la iglesia mientras espera a su galán, a su novio. Se dice que la historia del príncipe y su novia campesina es el romance más intrigante que haya ocurrido. Su atracción a él es inexplicable e imposible. Él, el príncipe, es majestuosa. Él es majestuoso. Ella, campesina. Él, incomparable. Ella, rústica. Ella tiende a ser hosca, agria y a veces caprichosa. ¿Quién quisiera casarse con una chica caprichosa, agria? Levante su mano el soltero. Así tenga 50 años de soltero, nadie quiere una novia de esa naturaleza, hosca, agria y caprichosa. No es la clase de alma con la que uno quisiera vivir. Pero según el príncipe, ella es el alma sin la cual él no puede vivir. Entonces le pide la mano.
sobre el rústico piso de la cabaña de la campesina. El príncipe dobla la rodilla, toma su mano y le pide: sé mi esposa. Se dice que los ángeles se inclinaron para escuchar el sí de la ruda campesina, de aquella ordinaria novia. Y entonces él le dijo: prometo volver por ti. Ella le dijo: te estaré esperando. Nadie se extraña de que el príncipe tenga que irse. Él tiene que atender asuntos del reino. Lo extraño no es la partida del novio, del príncipe, del emblemático, sino la conducta de ella durante su ausencia. Ella se olvida que está comprometida. Todos creeríamos que ella no podría pensar en otra cosa que no fuere la boda, pero no es así. Todos creeríamos que ella estaría comentando acerca del novio, del traje que va a utilizar para la boda, pero ella no hace comentario alguno. En ningún tema de conversación ella menciona al novio. ¿Se está dando cuenta la paradoja? ¿Se está dando cuenta usted que ahí se encuentra a veces reflejada la iglesia? Algunos de sus amigos jamás la han olvidado hablar de ese acontecimiento. Pasan los días y las semanas y no se habla para nada de su retorno. Lo peor de todo es que ha habido tiempos cuando se le ha visto a ella traveseando, flirteando, cuchicheando con los hombres del pueblo a plena luz del día. Y si eso hace de día, ¿cómo será su comportamiento en la oscuridad de la noche? ¿Es ella rebelde? Quizás, pero lo más probable es que sea olvidadiza. Se olvida que está comprometida. ¿Cómo una campesina podría olvidarse de su príncipe? ¿Cómo una novia podría olvidarse de su novio? Buenas preguntas. Pero ¿dónde quedamos nosotros? La historia del príncipe y la campesina no es una fábula antigua, no es una historia acerca de ellos, sino un cuadro casi exacto de lo que nosotros somos. ¿No somos acaso nosotros la novia de Cristo? ¿No hemos sido separados como una novia desposada para vivir pura para ese esposo que un día va a regresar? Hermanos, como iglesia y siendo la novia desposada con Cristo, estamos comprometidos con nuestro Hacedor. Nosotros los campesinos hemos oído la promesa del príncipe: volveré, Él volverá pronto. Él llegará, no dude de eso. Y hasta que Él llegue, haga el esfuerzo posible por mantener su vida, su testimonio puro, inmaculado, delante de los hombres, para que Él sea glorificado. Y el día que Él venga, celebre con esa iglesia que se preparó las bodas establecidas y programadas arriba en la eternidad con nuestro Señor. Vamos a ponernos en pies. Nos ponemos en pies. Espero que estas parábolas cumplan la intención por las cuales los escritores de la Biblia la utilizaron: despertar nuestra conciencia, hacernos reflexionar. Vamos a ponernos en pies. Usted es la iglesia del Señor. Usted pertenece a la familia de Dios. Si la iglesia es una familia, se espera entonces que nos amemos unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no le da un abrazo a la persona que está a su lado? Y le dice: yo te amo en el amor del Señor. Y cuando estés pasando un momento difícil, yo quiero estar allí a tu lado, porque somos una familia. Mi hermano, cuando estuvo pasando un momento difícil, estuvo a mi lado. Mi esposa estuvo a mi lado. Sí, todos no podían estar conmigo. Ellos son mi familia, naturalmente. Bueno, el hecho de ser familia tiene implicaciones muy importantes. Cuando tu hermano en Cristo esté pasándola mal, acércate, extiéndele la mano. Dile: somos compañeros aquí, somos hermanos, estamos en esta misma travesía juntos. Hoy tú te has caído, pero aquí estoy yo para levantarte. ¿Cuántos dicen amor? Amén.
Amor y compañerismo son la clave para sostener esta familia espiritual. Si la iglesia es el templo de Dios, entonces deberíamos ser más conscientes de la presencia de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí en medio de ellos estoy, dice el Señor. Mire, en la adoración es cuando más conscientes tenemos que estar de que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Si la iglesia es la novia de Cristo, entonces debemos estimularnos unos a los otros a vivir en pureza y en santidad. Cuando veas que un hermano se enlodó de pecado, no lo condenes, pero sí tienes que decir, no es allí tu lugar. Y tienes que ayudarle en el proceso de reconciliarse, de recuperarse y de quitar el barro, el lodo con el cual se ha ensuciado. Pablo dice, el que esté fuerte, mire que no caiga y ayude al hermano que cayó. Eso es la iglesia del Señor. Eso enseñan las metáforas del Señor. Padre Celestial, que esta palabra, preparada para una ocasión como esta, despierte y sacuda nuestras conciencias, Señor. Necesitamos entender de que la iglesia debe crecer en amor y en compañerismo, pues tiene sentido. Somos una familia, somos la familia de Cristo, la familia que trasciende en la eternidad. Somos templo de Dios. Ayúdanos a mantener siempre pura nuestras vidas, santas, porque somos morada, y que nuestra vida sea una morada perpetua de tu Espíritu Santo. Permítenos, oh Dios, procurar vivir una vida pura, esforzarnos unos a los otros y estimularnos a la pureza. Sin santidad nadie verá al Señor, dice tu palabra. Es nuestra responsabilidad mantenernos puros y santos hasta el día en que tú tengas que venir. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor